pero es una Pero entrevista bueno, que teníamos, la teníamos pendiente. que teníamos pendiente con Camilo, creo que es una de las, digo más por el sentido del tema, su primer libro, que es algo muy especial para él, y que para nosotros también es una gran bendición poder charlar. Sé que muy pronto va a comenzar a sacar nuevos libros, hay nuevos escritores también que se están sumando a la página Crecer en Conocimiento, así que después vamos a contarle, le vamos a pedir que nos cuente un poquito sobre algunas novedades, y prepárate porque hay una pregunta que Sandrita se la va a hacer ahora y que la va a responder él más adelante. Dale. ¿Cuál es la pregunta para que él la vaya digiriendo un poquito? ¿Por qué la gente debería, sabemos que, a ver, recuérdenos, señor Camilo, cómo se llama el libro del que vamos a hablar hoy? Bueno, el libro es muy sugerente, su título se llama El éxito detrás del compromiso. Buenísimo. Entonces, para que vaya pensando y para que más adelante le cuente a la gente. Estás transpirando ya, ¿eh? No. ¿Por qué la gente, ¿por qué la gente debería leer ese libro? Oh, vale. Perfecto. Eso te lo dejamos, no solo ese libro, sino varios libros que tenés. El de 90 reflexiones, después la otra edición de El éxito detrás del compromiso y Gracias. ¿Sí? Así es. La palabra, así que bueno, queremos que nos diga después por qué es importante leer esos libros. Así que guárdalo ahí y va a ser la última. Compañera. Camilo, ¿cómo podríamos reconocer a una persona comprometida? ¿Y cómo también reconocemos a una persona que no es comprometida? Tremendo, me gusta esa pregunta, la estaba preparando antes y digo, cuando diga la respuesta o la primera frase de la respuesta quizás va a romper un poquito los esquemas. Y la verdad es que sobre todo la persona no comprometida, la reconocemos por su lenguaje, por su manera de expresarse. Mira. Yo comienzo en el libro, comienzo hablando acerca de qué no es el compromiso. Lo primero que digo es, antes de hablar qué es compromiso, pues qué no es el compromiso. Aparte, eso es algo que usan mucho los predicadores y tal. Antes de pasar a esto, vamos a ver qué no es, ¿no? Entonces, ¿qué no es el compromiso? Y escribo acerca de que reconocemos a las personas que no son comprometidas por medio de su lenguaje. Y esto yo sé que ustedes quizás lo hayan podido ver. Yo no sé si Darío lo consiguió, lo llegó a leer en el libro, llegaste a leerlo en el libro que te mandé, el PDF. Y entonces, ¿cómo reconocemos a las personas no comprometidas? Sencillo. Si sabemos que el compromiso, no lo quiero definir ahora porque luego vamos a hablar de eso, si sabemos que el compromiso tiene que ver con cumplir nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, entonces evidentemente una persona no comprometida es aquella que no cumple sus obligaciones, ¿vale? Pero sobre todo, ¿cómo reconocemos a alguien que no está comprometido con algo? Por medio de su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del no comprometido? Yo lo defino de esa manera. Hay un lenguaje de las personas no comprometidas y se consta sobre todo de dos cosas. Número uno, las excusas. Solamente escuchar esa palabra a mí ya me pone nervioso, me hierve la sangre porque odio las excusas. Sinceramente es algo que me choca muchísimo. De hecho lo puse lo primero en el libro porque quería dejar claro que las excusas son algo que no tenemos, que nos tiene que acompañar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque digo que la persona no comprometida tiene su propio lenguaje y comienza por las excusas. Bien, porque las personas que efectivamente tienen esa falta de compromiso, hay un lenguaje que nos permite distinguirlos. Y yo creo que quizás si hay personas en el liderazgo que estén viendo esto lo puedan ver, quizás ya lo hayan visto, pero ahora le podemos dar nombre, le podemos poner cara. Y la excusa. Mira, según el diccionario de la Real Academia Española, una excusa es una razón o un argumento que se da para justificar una cosa en especial. Esto lo dice el diccionario. En especial para justificar una falta, un error o una falla, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Es decir, cuando yo respondo con excusas continuamente, es decir, falto a mi compromiso, X, el que yo tenía, falto al compromiso y automáticamente tiro de excusa. Estoy intentando justificarme, pero normalmente tiene que ver con una justificación que no tiene lugar. Es decir, no cumplí mi compromiso y me quiero justificar. Ahora,
como digo aquí, hay personas que son expertas. El no comprometido lo reconocen porque es experto en diseñar sus excusas, en prepararlas, ¿no? Y ahí vamos al otro término que nos permite distinguir al no comprometido, que es el pretexto. Y en su propia palabra está pretexto, es decir, previamente ya se han preparado la razón para decir por qué no cumplieron lo que tenían que hacer. No es que no pudieron y bueno, es que no pudo porque realmente me pasó esto, no. Es que antes de, cuando deciden no cumplir sus responsabilidades, ya están pensando previamente el texto que van a decir de por qué no lo hicieron. Entonces, eso es un pretexto. Y mira la definición, qué bonita. Pretexto quiere decir, aunque la definición es idéntica de la palabra excusa, el origen etimológico del pretexto aporta un matiz diferente. Y viene del latín praetextus, derivado de praetextere, que significa, esto es muy gráfico, poner un bordado o un tejido delante de algo. También es como tejer o hilar una serie de argumentos. Ya se está montando toda su historia en su cabeza para decir por qué no hicieron lo que tú les habías dicho que tenían que hacer. Ya lo están tejiendo mentalmente, lo que conocemos como esos argumentos, esas fortalezas mentales ya que van formando, y la persona no comprometida es experta en crear, en hilar argumentos para defenderse. Entonces, nos vienen a la mente, Camilo, muchos pretextos, muchas excusas que hemos escuchado. O que hemos puesto incluso nosotros. Y a veces lo escuchamos también, nosotros con mi esposa trabajamos en los dos somos docentes, ¿sí? Trabajamos en unos sectores. Y siempre escuchamos muchas excusas, muchos pretextos, me olvidé el trabajo práctico arriba del piano. Eso es lo más... En este tiempo de pandemia sabemos que muchas veces la conexión no funciona, pero era la excusa perfecta para decir, internet se me cayó justo cuando tenía que enviar el trabajo y entonces lo envío 2 días más tarde, 3 días más tarde. Sí. Luego resulta que sí tienen internet para subir cosas en Instagram o... Eso es verdad. Una de las excusas, nosotros siempre por ahí decimos a los chicos, a los jóvenes, le digo yo, chicos, yo les miro los estados, les veo Facebook, Instagram, yo sé que los sigo, le digo, pero a veces tienen tiempo para miles de cosas, pero no para hacer algunas cosas para el Señor. Dice, no tengo tiempo, estoy estudiando, pero sí está subiendo estados, sí está compartiendo imágenes en Instagram. Entonces uno dice, las excusas o los pretextos aparecen ahí. Totalmente. Entonces, efectivamente, el pretexto va un poquito más allá de la excusa, ¿no? La excusa es para defenderme, justificarme. Estás continuamente diciendo, no, pero es que esto por esto y esto y esto, pero ya el pretexto va más allá. Es algo premeditado, es algo pensado con anterioridad y es una serie de argumentos que se van hilando. Entonces, es sencillo. Una persona que tiene el tiempo para pensar por qué no cumplió lo que tenía que cumplir, es una persona no comprometida. No es alguien que por una vez falló porque no pudo. Es una persona que voluntariamente y deliberadamente decide no cumplir con sus responsabilidades. Entonces, ahí vamos a la definición a la pregunta, ¿cómo reconocemos a alguien comprometido? Es sencillo, es simple. Reconocer a alguien que es comprometido, vamos a decirlo de esta manera, una persona comprometida es una persona que cumple con sus responsabilidades. Esa es la manera más sencilla de decirlo, es decir, todos tenemos responsabilidades en diferentes áreas. Tampoco me quiero meter demasiado en esas áreas porque luego lo vamos a ver, pero todos tenemos responsabilidades en diferentes áreas. En la familia, en el trabajo, en el ministerio, con Dios, con la pareja, con los hijos, con los padres. Todos tenemos responsabilidades. Por tanto, la persona comprometida no es la que habla mucho y cumple poco, que de eso hay mucho. La persona comprometida es la que responde, la que cumple con sus responsabilidades. Sabe cuáles son, sabe cuál es su rol, o sea, es decir, reconoce sus responsabilidades porque conoce su rol dentro de cada área y por tanto cumple sus responsabilidades en cada una de ellas. Una persona puede ser quizás comprometida en su trabajo porque cumple con su trabajo, pero no es comprometida en su casa con su esposa, con sus hijos. Entonces, se ve una persona cómo está comprometida según las responsabilidades que es capaz de cumplir. Sería como, esta pregunta justo te iba a hacer la misma pregunta que vos te respondiste, o respondiste antes. O sea, no es un compromiso
completo si yo solo soy comprometido en mi trabajo, pero no soy comprometido en la iglesia. O soy comprometido en la iglesia y en mi trabajo, pero en mi hogar no soy comprometido. O sea, ¿sería un compromiso a media? Efectivamente, aunque realmente el compromiso es un área del carácter de la persona. Por eso quizás es muy difícil encontrar a alguien que sea comprometido en un área vital y que no lo sea en otra. Quizás hay personas que se enfocan de manera desequilibrada en un aspecto como suele ser el trabajo, eso lo vemos mucho, un aspecto como es el trabajo, pero realmente la persona que tiene carácter no es la que se enfoca en su trabajo, sino la que se enfoca primeramente en su familia. Tampoco es responsable el que se enfoca solamente en la iglesia y descuida a su familia. Es más, el primer capítulo de Compromiso hablo de las responsabilidades dentro de la familia, porque es lo primero que Dios nos da. Es lo primero que Dios nos da. Lo primero que Dios le dio al hombre fue una mujer en el Edén. Lo primero que Dios le dio a Adán fue a su esposa y luego les dijo que juntos labraran y cuidaran su Edén. El Edén es nuestra familia, mejor dicho, nuestro hogar, esa atmósfera de nuestro hogar donde Dios tiene que estar primero. Entonces, nuestra responsabilidad primero tiene que ser en la familia. A partir de ahí, responsabilidad, o sea, compromiso con Dios, compromiso con mi familia, y a partir de ahí estoy seguro que todo lo demás ya va a venir ese compromiso. No quiero ir mucho más allá porque me puedo meter en las otras preguntas, pero por ejemplo, yo recuerdo que yo, cuando trabajaba en la construcción, creo que lo dije la vez pasada, yo me miraba mis manos llenas de callos, llenas o sea, en un trabajo que quizás no era el ideal, me veía un poco frustrado, pero cerraba mis ojos, miraba el cielo y me daba cuenta que estaba cumpliendo mi mayor compromiso, que es con mi esposa y con mi hija. Y que al comprometerme con ellas, estaba comprometido con Dios. Entonces, claro, ¿cómo no voy a ser una persona, cómo no va a ser comprometida con su trabajo? Hacerlo bien para que no lo echen del trabajo. Si tiene en mente siempre cuál es su compromiso con Dios y con su casa, todo lo demás lo va a hacer bien. Wow, Tal cual. qué bueno, me encanta. Qué lindo. Y bueno, ayer le quiero contar a Camilo y a la gente que nos escucha que ayer Darío estuvo leyendo el libro, va avanzando a poco, como puede, pero va avanzando, y me contaba justamente esto, me decía, el compromiso es completo, porque Camilo en el libro me decía, va comentando en qué áreas nosotros debemos ser comprometidos, y justamente me mencionaba estas que acabas de nombrar. Y bueno, seguimos avanzando con las preguntas. Camilo, ¿el compromiso está relacionado con la obediencia? Oh, my God. No me hablen de obediencia porque si me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? ¿Saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Ay, señor, desde luego, desde luego. Yo creo que no hay casi que mayor sinónimo de compromiso que obediencia. Es decir, a tu pregunta, la respuesta, pues, el compromiso está relacionado con la obediencia. Es un enorme y rotundo sí, por supuesto que sí, que está relacionado con la obediencia. ¿Y por qué? Bueno, pues no hemos definido todavía compromiso y vamos a hablar acerca de lo que es el compromiso para entender cuál es esa relación tan cercana que tiene con la obediencia. Mira, vuelvo otra vez, el diccionario de la Real Academia Española, ¿vale? Que define el compromiso como estas dos cosas. Número uno, es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Y número dos, es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Esas serían las dos definiciones en el español de compromiso. Entonces, ¿por qué es tan relacionado el compromiso con la obediencia? La misma definición lo dice. Mira, si analizamos esas dos definiciones que acabo de dar, encontramos 4 aspectos importantes dentro del compromiso que son los pilares fundamentales. Aspecto número 1, obligación. Es decir, el compromiso no es voluntario, el compromiso es obligatorio. Un compromiso, bueno, cuando tomamos un compromiso, debe ser cumplido de manera obligatoria, lo cual quiere decir que no es algo opcional ni que dependa escúchame bien, escucha a las personas que están ahí, el compromiso no es opcional ni depende de la interpretación que yo le dé.
no es subjetivo, el compromiso es objetivo. Una vez que decido comprometerme con alguien, ya no depende de, voy a poner un ejemplo, el mayor compromiso que hay bajo el cielo se llama matrimonio. El mayor compromiso que hay es ese. ¿Ok? Entonces, el compromiso mío con mi esposa no depende de mi interpretación. El compromiso con mi esposa depende de mis obligaciones como esposo. Bueno. Ahora, ¿dónde encuentro yo mis obligaciones como esposo? Me tengo que remitir a la palabra de Dios. Por eso la gente falla tanto en cumplir sus obligaciones dentro del matrimonio, porque no las conocen. Porque creen que el compromiso matrimonial o pacto matrimonial es interpretativo, es subjetivo, pero no. El compromiso matrimonial es objetivo y requiere obligaciones. ¿Ok? Entonces, importante dentro del compromiso, número 1, obligaciones. Nosotros, cuando entendemos como sacerdotes y como hijos de Dios cuáles son nuestras obligaciones dentro del matrimonio, solamente nos queda una opción. ¿Sabes cuál es? Obedecer. Obedecer a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la Biblia enseña que Él nos da el querer como el hacer. Ok, entonces necesitamos entender. No podemos obedecer algo que no conocemos. Es imposible. Así que, número 1, obligación dentro del compromiso. Número 2, acuerdo. Importantísimo. Un compromiso normalmente es un acuerdo al que llegamos. ¿Ok? Un acuerdo es una decisión de actuar de cierta manera en lo referente a un asunto tomada por 2 o más partes unánimemente. Por eso a mí me hierve la sangre tanto cuando llego a un acuerdo con alguien de comprometernos a hacer algo. Es decir, por ejemplo, yo estoy liderando no sé cuántas cosas dentro de la iglesia, ya ni me acuerdo. Entonces, muchas veces llego a un acuerdo con alguien de decirle, bueno, esta es la responsabilidad que yo te delego, esto es lo que tienes que hacer. Y yo entiendo de compromiso y yo ya sé cuál es mi parte y cuál es la suya. Sencillo, ya sé y yo ya espero que la cumpla. Pero porque hemos llegado a un acuerdo unánime los dos. Yo le he dicho, esto es lo que tienes que hacer. ¿Estás de acuerdo? O lo entiendes o puedes hacerlo. En el momento en que la persona dice que sí, ¿sabes qué ha hecho? Adquirió una responsabilidad. La adquirió porque dijo sí, ok, yo lo hago. Entonces ya esa responsabilidad es suya. Como llegamos a un acuerdo unánimemente, yo ya me espero que cumpla esa obligación. Vamos al punto número 1, que cumpla esa obligación, porque los dos en el punto número 2, que es el acuerdo, hemos llegado y hemos establecido ese compromiso. Ahora, parte número 3, efectivamente las partes, es decir, un compromiso normalmente uno se compromete con algo o con alguien más, lo cual quiere decir que en un compromiso hay más de una sola parte implicada. Eso es importante, porque no nos comprometemos con nosotros mismos, nos comprometemos siempre con alguien más, ¿ok? O con Dios. Y número 4, importante dentro del compromiso, y todo esto es respondiendo al tema de la obediencia, ¿no? Las concesiones. Comprometerse significa morir a la necesidad propia para ceder lo que el compromiso requiere. Ahora, nosotros no vamos a poder morir voluntariamente si no tenemos la capacidad de obedecer lo que enseña la palabra o lo que dictan los vamos a decirlo así, los términos de nuestro acuerdo, los términos de nuestro compromiso. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. Entendemos cuál es el diseño del matrimonio, de la institución del matrimonio. Entendemos cuáles son los roles dentro del matrimonio, entonces voy a ir ahí y los voy a obedecer. Vuelvo otra vez a mis obligaciones, punto número 1. Entonces obedezco mis obligaciones porque las conozco. Así que efectivamente una persona no puede ser comprometida si no es obediente a los términos de su compromiso, de su acuerdo, de su pacto. Bueno, Camilo, podemos decir y fundamentar esa parte que dice que hay un versículo bíblico que nos plantea y dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese y sígame. Ese es el mayor compromiso que podemos tener, sería el de mayor obediencia para poder seguir. ¿Puede ser eso? Total y absolutamente, total y absolutamente de acuerdo. Es más, está en el capítulo 5 del libro, hablo precisamente de ese mayor nivel. ¿Te has adelantado? ¿Ya lo leíste? No llegué ahí, Camilo, todavía al capítulo 5 todavía no llego. Perdón por el spoiler. Pero sí me encantaría que me puedas explicar. Hay una parte, ¿cuál es el compromiso? Justo que estábamos hablando de la obediencia y el compromiso, porque tiene que ver con la obediencia, y justo tocaste el tema del matrimonio. ¿Cuál es el compromiso del hombre con su esposa y cuál es el compromiso de la esposa con su esposo? Creo que es algo que le explicaba a Sandra y hablaba, y yo decía, es tremendo, me encantó, porque te vuela la cabeza.
El compromiso del esposo con la esposa es siempre decir sí, mi amor. ¡Apa! Estoy totalmente de acuerdo. No, Camilo, Es algo que eso lo decía en el... en cada programa tratamos de establecer. Por eso tu esposa me pone por acá, el mejor esposo del mundo, doy fe, dice, te amo, guapo. Y ahí vos tenés que decir, sí, mi amor. Sí, mi amor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, dicho esto, a ver, no es nuestro compromiso, pero es sabio decir sí, mi amor, ¿vale? A veces es sabio. Eso está bueno, Pero eso está buena, ¿no? Bueno, la Beba me lo va a agradecer. Yo creo que... Totalmente, totalmente. Pero vos tenías que tirar el problema del patriarcado, Camilo. Sí, es verdad, no, tenemos que volver a, no, hay que volver al origen. Se derrumbó. Ay, señor. Qué bueno, me hiciste reír. Me alegra mucho esa pregunta porque fíjate, todo, a ver, Dios es una cosa espectacular, es maravilloso. Y Dios lo hace todo perfecto a su manera. Eh, para Dios es muy importante el matrimonio, porque fue lo primero que hizo. Después de crear el medio ambiente para el ser humano, que al final la tierra, el medio ambiente, los animales, la atmósfera, todo está diseñado para ti, para mí, para el ser humano. Entonces Él todo lo crea primero para que podamos entrar a habitar, a tomar nuestro lugar. Pero lo primero que hace, la primera relación que existe, la relación matrimonial. Y por eso es tan importante. El matrimonio es una institución. A ver, a mí me da cierto apuro, entre comillas, apuro, hablar tanto de matrimonio, quizás porque yo solo llevo 4 años y medio casado. La gente puede decir, oye, pero no tienes experiencia por aquí, por allá. Es verdad que no tengo una experiencia de años, pero a mí me apasiona conocer el modelo divino para las cosas en las que me involucro. Entonces, si hay un nivel si hay una institución, un pacto que requiere un nivel alto de compromiso en la tierra, es el matrimonio. Y si hay algo de lo que yo sí que es verdad que puedo hablar un poco más es de compromiso, por tanto, hay que aplicarlo dentro del matrimonio. ¿Cuáles son esas responsabilidades, no esos roles dentro del matrimonio? Bueno, hay libros enteros que hablan acerca de eso. Quiero recordar, si no era el doctor Miles Monroe que tiene un par de libros acerca de los roles. El apóstol Guillermo Maldonado también tiene alguna serie sobre los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. Y yo pues extraigo, no de ellos, sino directamente de la Biblia, lo que yo entiendo que enseña acerca del matrimonio. Por ejemplo, hay responsabilidades dentro de la familia. A ver si lo tengo por aquí. Que por cierto, hoy me estoy basando en la primera versión del libro, que la tengo, las otras ya las llevé a la librería de la iglesia. Entonces, dentro del matrimonio, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Nuestras responsabilidades en la familia. Primero hablamos como hijos, tenemos que honrar a nuestros padres. Esa es una de las responsabilidades que tenemos. ¿Ok? Como padres tenemos que disciplinar y cuidar y enseñar a nuestros hijos, no permitirles todo. Y a veces hay padres que lo permiten todo en nombre del amor, pero la Biblia enseña que ama, Dios al que ama disciplina, corrige, es decir, el mayor acto de amor es el de corregir realmente, el de disciplinar, el de instruir, enseñar, ¿vale? Ahora mira, por ejemplo, como maridos, ¿no? Un poco la pregunta que me decía Darío, como maridos. Pues como maridos, la Biblia enseña que tenemos, número uno, que amar a nuestros esposos. ¿Quiere eso decir que, que, que quizás a nosotros nos cuesta más amar o que el hombre no puede manifestar ese amor si no tiene alguien que se lo esté obligando? No quiere decir eso realmente, sino que bíblicamente la Biblia enseña que nosotros debemos amar a nuestras esposas porque a partir de ahí nacen muchas otras actitudes, hacen muchas otras actuaciones nuestras hacia ellas. ¿Ok? Entonces, cuando yo amo a mi esposa, ¿qué es lo que hago? La cuido, como dice, que las cuidemos, que las tratemos como vaso más frágil. No es que ellas sean las frágiles y nosotros los fuertes, sino que nosotros también somos frágiles, pero ellas son más frágiles que nosotros, sobre todo a nivel emocional. Entonces, amar a nuestras esposas, eso es parte de nuestra responsabilidad con ellas. Pero no solo amarlas, sino esto es importante. Esto es muy importante y también me lo enseñó el pastor Pedro. Amar a nuestras esposas implica hacerlas sentir amadas, porque hay hombres que dan por hecho que su esposa sabe que las ama,
pero nosotros tenemos que continuamente hacerlas sentir amadas, y ahí ya tenemos que entrar más profundo en cuál es el lenguaje del amor de mi esposa para hacerla sentir amada. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho y es una manera mía de demostrarle el amor a mi esposa, pero quizás a ella le gusten otro tipo. Yo, sobre todo yo, a nivel personal, yo con Camilo, yo soy muy del contacto físico, soy muy cariñoso, abrazo, apachucho, beso, acaricio, y a mi esposa quizás eso le gusta menos, no es que le guste menos, pero no es su lenguaje. Entonces yo tengo que entender cuál es el lenguaje del amor de ella. Entonces yo tengo que sentirla, hacerla sentirse amada. Entonces la Biblia dice que tenemos que amar a nuestras esposas, también que la amemos como Cristo ama a la iglesia. También tenemos que honrar y cuidar a nuestras esposas. Por eso esa distorsión que hay en el principio de la cabeza. Porque fíjate qué bonito esto. El hombre es cabeza de la mujer, dice la Biblia, ¿no? Así como Cristo es cabeza del hombre. Bien, eso no significa que nosotros estemos en una posición de subyugar a nuestra mujer, sino que si lo conectamos con otro versículo que a mí me apasiona y me encanta, que dice que la esposa es corona de su marido. Eso me encanta. Por tanto, ahí está, por tanto, ¿dónde se pone la corona? La corona se pone en la cabeza. ¿Por qué se pone en la cabeza? Porque es la manera que tenemos nosotros de mostrar al mundo con orgullo la mujer que tenemos. No se trata de esconderla y tenerla ahí detrás, escondida en una cocina sin ministerio, detrás de la butaca, sino todo lo contrario, de que yo soy cabeza de mi esposa, pero yo pongo a mi esposa como lo más preciado que tengo. Ella es mi corona, la cuido, la limpio, la dejo resplandeciente y muestro al mundo a la esposa que yo tengo. A mí me encanta mostrar a mi esposa, me encanta que todo lo que yo hago ella me pueda acompañar, que juntos podamos hacerlo. Entonces es verdad, yo soy cabeza, yo tomo quizás las decisiones cuando no haya un acuerdo, la palabra final va a ser la mía y no es la de sí, mi amor, va a ser la de, ok, aquí se toma esta decisión y yo soy la cabeza, ¿vale? Así como Cristo es mi cabeza, pero la esposa es esa corona que debemos honrar y cuidar. Entonces, cuando un hombre es cabeza, no es cabeza a la fuerza, sino que es cabeza porque honra a su esposa y la cuida. Eso sí es realmente cabeza. Ok, entonces, luego la responsabilidad quizás dentro de la mujer, por ejemplo. Ahí escribiste poquito igual, Camilo, ¿eh? Escribiste poquito. Yo creo, no sé si estaba tu esposa al lado y te no escribís más, pero te estuve leyendo y ahí aquí nos dijo bastante, pero la parte qué bueno. Quiero escuchar esta parte, Mirá que acá está, ¿eh? Vale, mira, las responsabilidades de la mujer para con su marido, ¿no? La primera que enseña la Biblia es que la mujer debe respetar a su marido. Y una vez más, no es que quiera decir que la mujer por naturaleza irrespeta al hombre, sino que lo que tiene que hacer es que su marido se sienta respetado, que su marido se sienta admirado, valorado. Porque mira, yo te digo una cosa, he escrito 3 libros hasta este momento. Y la verdad, la gente opina de ellos, me encanta porque lo hago para poder bendecir a las personas. Pero tengo que confesarte algo, la opinión que más me importa es la de mi esposa. Si mi esposa me dice que es el mejor libro del mundo para mí, es como, ella no sé cómo explicarlo, pero me siento admirado por mi esposa, que la tengo en casa, que conoce mis defectos, que sabe cómo soy, que me ve en los peores y en los mejores momentos. Cuando mi esposa me hace sentir respetado y admirado, para mí eso tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Y así mismo, al lado contrario, si a mí el cajero que me da las vueltas en el supermercado me responde mal, me mira feo, me insulta, me importa poco. Pero el día que mi esposa me dice una palabra que me duele, tiene muchísima más, ¿no? Muchísima más importancia para mí. Entonces, la responsabilidad de la mujer es cuidar mucho sus palabras también para no, y respetar al marido, porque a nosotros nos importa mucho. Quizás yo sé que mi mujer me ama y quizás no necesito tanto que me lo esté diciendo continuamente, pero que ella continuamente me dé ese valor, me dé ese lugar, me haga sentir respetado. Para mí eso es el tope, el máximo, ¿no? Porque la necesidad que tenemos intrínseca, si tenemos algún tipo de reclamación, pues podemos preguntarle a Dios cuando vayamos. Pero es que es así como somos, es como somos. Esta es la necesidad que tenemos los hombres, ¿no? Sentirnos admirados por nuestras esposas, valorados, ¿no? Entonces, la mujer para con su marido, respeto y admiración. También, pues, las necesidades físicas
La cara de Darío. Respeto, admiración. Mi amigo Jonah Pacheco está anotando ahí. Tengo un amigo que está anotando. Jonah Pacheco está anotando todo. Respeto y admiración. Sí, respeto, admiración. También la Biblia habla acerca de preocuparse por las necesidades físicas del marido, pues también porque normalmente nosotros estamos continuamente en el trabajo, el ministerio continuamente ministrando. Entonces es verdad que por lo menos en mi caso, mi esposa tiene una facilidad para llevar la casa adelante que es tremenda, que yo no tengo, la verdad, que yo no... Yo lo hago porque viví muchos años solo y porque lo veo una tarea muy honrosa, de mucha bendición, pero a ella se le da mucho mejor. Entonces, en ese caso, ella se preocupa mucho por la comidita, no sé qué, el cuidarme también en ese sentido. Y yo me preocupo, evidentemente, también por ella. Cada que puedo salimos a comer fuera, hacer lo que le gusta. Entonces, tiene que ser algo recíproco, ¿no? Entender cuáles son esos roles, esas necesidades, que es algo recíproco. Entonces, también, pues, evidentemente, dentro de las necesidades del hombre, pues, están las necesidades más íntimas, que quizás nosotros solemos tener el umbral de activación, como diría el pastor Pedro, más bajo. Es decir, nosotros quizás, mi esposa un día me mira con ojitos y yo ya estoy listo, preparado, y quizás pues nosotros con las mujeres tengamos que tener más cariño, más detalles, ellas necesitan más tiempo para esa preparación. No sé si me estoy dando a entender, no me quiero ahí meter en quilombos, pero bueno. Pero entonces sí es verdad que nosotros, como estamos continuamente quizás más preparados, más activos, pues la mujer también hay algo que debe entender, y es que nosotros tenemos esa línea ahí, está continuamente, es cuestión de hacer así, ya estamos preparados. Entonces ahí la mujer a veces, quizás no todas, pero bueno, no tienen tanta necesidad, por decirlo de alguna manera, pero es bueno que estén con su marido con esa necesidad. Me encantó. Viste que estuve leyendo ahí, tendríamos que agregar un poquito más en esa parte del libro, cuando se haga una modificación, más compromiso de la dama hacia el caballero. Está perfecto, Camilo, está perfecto así. Está la aprobación de tu esposa y ya está. Ya está. Tu esposa estaba ahí justo cuando estaba escribiendo esa parte atrás. Hasta ahí nomás, Camilo, está muy bien, bravo, sigamos con lo otro. Sentiste la respiración de tu esposa atrás y dijiste, hasta acá no escribo más. Me encanta, muy bueno. No, hasta ahí llegué, hasta donde me dejaron. Hasta ahí. Justo hablaba en casa ayer de eso, hablaba un poco del compromiso que tiene el esposo con su esposa, y le digo, el compromiso que tiene la esposa con su esposo. Creo que es algo muy lindo, muy importante. Por ahí muchas veces creemos que el hombre solo tiene que mantener el hogar, solo cumple la función de proveer para el hogar, pero realmente tiene otra función, que es amar a su esposa. Y me encantó esto de ponerla como una corona, porque la Biblia dice que es una corona en tu cabeza, porque vas a mostrar a tu esposa al mundo. Si tu esposa está mal, o sea, tu corona que está mostrando está mal. O sea, de acuerdo a la corona que vas a mostrar, vamos a ver la esposa que vas a tener también. Estupendo. Suscribo esas palabras tuyas, Darío. Me encanta. Así que estuvimos ahí charlando con mi esposa en eso, así que bueno, ella me dice, bueno, poné más arriba para la corona, me dice. Ya sabes, ya sabes. Que brille. Más regalos. Bueno, para sacarle brillo a la corona hay que frotarla mucho. Yo ahí lo dejo. Está mi papi escuchando, mi mami escuchando. Sandrina, por favor. Dice por acá, ¿qué me motiva a ser comprometido, Camilo? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué nos motiva para ser comprometidos? Wow. Bueno, yo creo que intenté responder esa pregunta incluso ya con el propio título del libro, porque considero, o mejor dicho, he comprobado que no hay éxito si no hay compromiso. Por tanto, ¿qué me motiva a mí para comprometerme con cualquier cosa o con una persona? Pues me motiva que voy a llegar al cumplimiento exitoso de ese compromiso, de esa relación. Detrás del compromiso se esconde el éxito en todo, en cualquier cosa. Porque mira, como hablábamos anteriormente, el compromiso con tu familia o el compromiso con tu esposa o con tu matrimonio te garantiza el éxito en esa área. Entonces, nadie se casa esperando divorciarse, ¿no? Hay gente que tristemente ya lo tiene en mente. Bueno, vamos a probar y si no, pues no pasa nada ya. Aquí ya hay divorcios express en España, hay coches
con los cristales tintados, te divorciamos en menos de 15 días, no sé qué, divorcios expresos. O sea, aquí ya es algo habitual, tristemente. Pero nadie se casa esperando fracasar, ¿no? Todos nos casamos esperando tener éxito. Entonces, ¿cuál es la motivación mía para comprometerme con aquello que hago? Pues tener éxito en eso. Por ejemplo, vamos a pasar del matrimonio a una empresa, ¿no? Un empresario, pues evidentemente pone dinero, pone su capital, pone su tiempo, pone su esfuerzo en crear una empresa o en crear un negocio de pequeño para que crezca. Pero no va a decir, bueno, pongo el dinero, contrato a los abogados, registro en el registro mercantil, etcétera, etcétera, y me olvido. Ahí lo dejo y bueno, pues ya está, ya lo he hecho. Nadie hace eso. Todos queremos ser exitosos en aquello que emprendemos. Y así como en el matrimonio, en una empresa, pues un empresario no va a tener éxito si no se deja la piel, si no se compromete, si no está continuamente haciendo sacrificios, si no está pendiente de su negocio, porque nadie va a cuidar tu negocio como tú. Eso es así. Entonces, ¿qué me motiva a mí para comprometerme? Bueno, pues el principio de que detrás del compromiso está el éxito en todas las cosas, sobre todo en las relaciones interpersonales, llámese matrimonio, relación con los hijos, incluso con nuestros padres. Fíjate que la Biblia enseña que nuestra relación, dependiendo de nuestro nivel de compromiso, en base a las responsabilidades que tenemos con nuestros padres, ¿ok? En base al compromiso que tenemos con nuestros padres, también eso va a tener consecuencias para nuestra vida, porque dice la Biblia que si nosotros honramos a padre y madre, entonces nuestros días se alargarán y viviremos bien, tendremos una mejor vida. Entonces, ¿cuál es mi motivación para honrar a mis padres? Desde luego deben hacer del amor por ellos, pero también de conocer los principios bíblicos que me auguran una vida exitosa, una vida sana, una vida buena, una vida mejor, porque es una promesa bíblica y sabemos que la palabra de Dios habla de principios que se cumplen siempre. Es más, hay gente que quizás no cree en Dios, por decirlo de alguna manera, que no son creyentes, pero que si aplican ese principio les va a ir bien. Si honran realmente a sus padres y a su madre, es un principio que funciona. Es igual que si yo no creo en la ley de la gravedad y me tiro del quinto piso, por mucho que no crea la gravedad, me va a tirar y me va a traer contra el centro de la Tierra y va a llegar a un punto en el que me estampe y me mate. Así yo no creo en ese principio, pero funciona. Eso es básico de los principios, ¿no? No solo de la física, sino de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi motivación para comprometerme? Pues que hay un éxito en esa área en la que me comprometo. Wow, me encanta ese pasaje bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas largos días. Y me encanta porque en el libro Camilo dice, es uno de los mandamientos que no pone una condición. O sea, dice, a ver, vas a amar a tu papá si tu papá se porta bien con vos. Honra a tu papá si tu papá te dio todo. No, dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean tus papás, los tenés que honrar. Me encantó. Eso es, así es. O sea, es muy bueno ese libro, yo lo estoy leyendo ese capítulo 1, me encantó, la honra de los padres, de los hijos a los padres, creo que es algo de lo mejor que podemos leer en este tiempo, porque realmente muchas veces decimos, voy a honrar a mi papá cuando mi papá no se me pida perdón, pero vos lo tenés que honrar, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, no tenés que honrar, no importa cómo sean tus viejos, muchas veces mal arreados, muchas veces no quieran entender, muchas veces son a la antigua, enchapado a la antigua, pero no importa, hónralo, porque la Biblia dice, si lo honras, todo te va a ir bien y vas a tener muchos años de vida. Me encantó ese. Así es. Esa es la naturaleza del pacto, lo que hablábamos al principio. Es por principios, es objetivo, no depende de interpretaciones, es como debe ser. Entonces es un principio, honro a mis padres y me va a ir bien, lo sé. Camilo, te hago una pregunta, mira, ¿el compromiso es solo eclesiástico? O sea, podríamos decir, ¿es solo de la iglesia, con vos, uno con la iglesia nada más? ¿O es amplio el compromiso? Bueno, no, el compromiso primero tiene que ser con Dios. Y te voy a explicar por qué. Una persona que se compromete con Dios es una persona, al principio del libro yo en el prólogo, no, en la introducción, hablo de que Dios es nuestro origen. En el capítulo 4 también amplío un poquito ese concepto de que Dios es nuestro origen. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, estamos volviendo a nuestro origen, ¿vale? Cuando nosotros volvemos a nuestro origen,
¿sabes qué es lo que vamos a encontrar ahí? Nuestro diseño. Wow. Entonces, Bueno. cuando tú vuelves a tu origen, te encuentras con tu diseño y a partir de ese momento te puedes comprometer con tu propósito. No, qué bueno. Porque ya sabes para qué fuiste creado, sabes quién te creó, ese es tu origen, sabes cuál es tu diseño y sabes, tu diseño tiene que ver con tus dones, con tus habilidades, incluso con tu contexto donde naciste, todo tiene que ver con tu diseño, todo viene de Dios. Ahora, cuando tú te encuentras con Dios, ya vas a conocer cuál es tu propósito. ¿Cuándo se activa tu propósito? Cuando recibes tu llamado. Eso es tremendo porque hay una diferencia entre ambos, pero es que es brutal, porque el propósito es la intención original con la que fuiste diseñado y luego hecho. Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es la invitación de Dios a cumplir ese propósito. Wow. Es cuando en un momento de tu vida tú sabes que Dios te ha dicho para qué has sido diseñado. Moisés fue diseñado y creado por Dios para ser el libertador, pero hasta que Dios no lo llamó de en medio de la zarza, no se activó su propósito. Hasta ese momento estaba pasando un proceso, pero hasta que Dios no recibió su llamado, no se activó su propósito. Entonces el llamado es esa invitación de Dios a cumplir con el propósito. Pero fíjate que Dios es caballero y Dios te llama, te invita, pero volvemos a una pregunta anterior, depende de ti obedecer. Depende de ti. Por tanto, el compromiso no es eclesiástico, porque quizás hay personas que no puedan servir, entre comillas, dentro de la iglesia, pero si conocen cuál es su propósito y Dios los ha llamado a ser políticos que traigan reforma en su nación, pues se van a comprometer con su nación, con su país, iba a decir con su partido, pero realmente no tanto con su partido, sino con sus votantes, con el pueblo, con la gente. Entonces se va a comprometer primero con Dios porque entiende cuál es su llamado, de ahí nace su propósito. Y mira, el mayor compromiso que hay después de Dios y el matrimonio es el compromiso con tu propósito. Porque cuando tú sabes para qué has sido llamado, nunca va a venir la frustración, nunca se va a apagar la pasión, siempre vas a estar encendido, porque Dios te va a mantener encendido. Porque tú sabes que estás cumpliendo una asignación divina, aunque no reciba los aplausos del mundo, sabes que estás recibiendo la aprobación del cielo. Entonces, tu compromiso... realmente el compromiso en la iglesia es necesario, debemos servir en la iglesia, pero yo diría que más que servir en la iglesia o ese servicio eclesiástico, tenemos que servir a los demás. Y hay muchas maneras de servir a los demás. Por ejemplo, yo me quedé admirado, me quedé me llamó mucho la atención la entrevista que hicieron ustedes con el pastor Jorge, creo que se llamaba, creo que era pastor Jorge, porque su manera de presentar el servicio a otras personas, para mí fue algo espectacular, fue increíble la manera en que él hablaba. Y la pregunta es, durante por ejemplo, esto se me está viniendo todo ahora mismo, durante el tiempo de la cuarentena, se cerraron los templos, ¿qué pasa? ¿Cuál iba a ser nuestro servicio eclesiástico, entre comillas? El servicio debía ser a las personas, si no, la iglesia como entidad, el cuerpo de Cristo se hubiera acabado. Entonces, el compromiso no es solamente eclesiástico, sino primeramente con Dios, con mi familia, que ya lo hemos hablado, con mi propósito, y a partir de ahí, pues con lo que Dios me ha llamado a hacer. Ya sea en la política, ser un empresario, si tú no te comprometes con tu empresa, como decíamos anteriormente, vas a fracasar. Entonces el compromiso debe nacer de conocer a Dios, que es tu origen, de encontrarte con tu diseño, ya sabes cuál es tu diseño, de conocer tu propósito y de aceptar el llamado de Dios. A partir de ahí, ya eres capaz de comprometerte con todo lo demás, porque el llamado de Dios o el propósito de Dios para tu vida tiene que ver con amar a tu esposa, cuidar a tus hijos, enseñar a tus hijos, respetar a tus padres, servir a otras personas, ministrar en la iglesia, amar a los demás. Jesús lo dijo de esta manera, y esto ya me estoy metiendo en el último libro, pero bueno, está conectado. Jesús lo dijo de esta manera. Todo el Antiguo Testamento, todos los mandamientos se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, tu cuerpo, tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo lo que eres, y amarás a los demás como a ti mismo. Ahí se resume todo. Entonces, comprometerte con Dios es amar a Dios y amar a otras personas, servirlas en cualquier ámbito eclesiástico o fuera de él, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, porque hay que amarlos, algunas veces para encontrar fuerzas y no ahogarlos, para aguantar la persecución, para amar a tus
estudiantes que te están viendo la cara diciéndote excusas y pretextos que sabes que no son así, pues ahí también te estás comprometido, entonces también debes aplicar. Es decir, el compromiso primero tiene que ser con Dios. A partir de ahí te comprometes con Dios, todo lo demás ya adquieres esa decisión de tu compromiso. Qué bueno. Camilo, ¿qué pasa cuando, a ver, reformulo la pregunta, ¿el compromiso tiene consecuencias? O sea, la falta de compromiso ¿tiene consecuencias? Efectivamente, mira, la mayor consecuencia de no ser comprometido, la mayor de todas, es, como digo en el capítulo 5, lo voy a abrir por aquí, como digo en el capítulo 5, es que sin compromiso no hay cumplimiento del propósito. Sencillo, sin compromiso no hay propósito. Bueno. Porque si tú eres incapaz de comprometerte con Dios, vas a ser incapaz de comprometerte con tu propósito y por tanto, escúchame bien, vas a fracasar en la vida. Quizás te conviertas en una persona famosa y reconocida, quizás todos te aclamen, todos te admiren, pero si tú no cumples tu propósito, has fracasado. Sencillo. Entonces, sin compromiso no hay propósito. ¿Por qué? Porque el compromiso pasa o tiene que ver con que pasemos procesos. Y una persona exitosa, sí o sí, en cualquier área, ha pasado procesos. Sí. Ha tenido que pasar por algún tipo de proceso. Y si, mira, si tú eres incapaz de comprometerte, también eres incapaz de pasar por procesos. A la primera de cambio te vas a desligar y vas a decir, no, yo por aquí no paso, vamos a intentar por un atajo. Y mucha gente pierde su vida buscando de atajo en atajo, y más en nuestra sociedad actual, donde todo está al alcance de un clic o al instante, y no queremos pasar procesos. Entonces, la consecuencia de no ser comprometido es que vas a fracasar, porque si tú tomas la decisión, aquí quiero poner en contraste estos dos conceptos, tomar una decisión y tomar un compromiso. ¿Vale? No es lo mismo tomar una decisión que ser comprometido. Ahora bien, ser comprometido comienza por tomar una decisión. ¿Vale? Ser comprometido comienza por tomar la decisión. Por ejemplo, yo tomo la decisión de casarme. Ya está tomada la decisión, pero eso no implica que yo ya sea comprometido. ¿Cómo yo sé? Y esto es buenísimo. ¿Cómo yo sé que estoy comprometido? Cuando mi compromiso es probado. Qué bueno. Una vez más, solamente reconocemos vamos a ver cómo lo digo, nuestro compromiso no es real o no es genuino hasta que no sea probado. Hasta que no sea probado, nuestro compromiso simplemente es una decisión que tomamos, pero el compromiso tiene que ser probado. Yo hablo en el capítulo 6, creo que es, de las 3 pruebas que debe pasar nuestro compromiso. Y hasta que no pasamos, hasta que nuestro compromiso no es probado, no es realmente compromiso. Entonces, ¿qué es? Es una decisión que hemos tomado. Ahora bien, volviendo a la pregunta de Sandra, ¿tiene consecuencia no comprometerse? Sí, porque en las decisiones que tomamos vamos a fracasar. Mira, qué bueno. Tomaste la decisión de casarte, pero como no te comprometes, fracasas, divorcio. Tomaste la decisión de abrir un negocio, como no te comprometes, fracasas, a la quiebra. Tomaste la decisión de tener hijos, pero como no los cuidaste, no los enseñaste, no los guiaste, fracasaste como papá. Wow. Es decir, el no comprometerse sí que tiene consecuencias, porque todos tomamos decisiones. Tristemente a veces tomamos decisiones importantes sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de reconocimiento de que es la decisión que estamos tomando, por tanto no nos comprometemos a cumplir con esa decisión y en el camino terminamos fracasando. Y que no comprometerse implica fracasar. Camilo, te hago una pregunta. Sé que me respondiste, ¿puedo tener éxito sin compromiso? Ya sabemos que no, así que ya me lo respondiste. La pregunta es, ¿por qué a la gente que no es comprometida a veces le va bien, entre comillas, y los cristianos nos enojamos y decimos, pero esta persona no es comprometida, esta persona no cumple, pero le va bien, todo es exitoso, entre comillas, para ellos? ¿Por qué? Bueno, hay gente que es exitosa en la tarea equivocada. El doctor Miles Monroe decía que no hay peor fracaso que ser exitoso en la tarea equivocada.
O sea que hay personas a las que les puede ir bien en algo, pero tristemente llega un punto en la vida en el que se dan cuenta de que esa vida no tenía sentido, de que no hay nada más detrás de la apariencia de ese éxito que parece o de ese éxito temporal. Quizás las cosas empiezan a ir bien, pero luego con el tiempo, como no hay un compromiso, es decir, nosotros cuando tomamos una decisión, pues quizás al comienzo todo va bien. Vuelvo otra vez al ejemplo del matrimonio. Al principio parece que todo va muy bien, luego con el tiempo, esa la primera prueba de compromiso, la prueba del tiempo, pues cuando va pasando el tiempo, te conoces, etcétera, pues bueno, hasta ese momento eres la pareja del año, 2, 3 años era la pareja del año y parecía que te iba bien, pero como no te comprometes, llega el momento en el que, mira, por ejemplo, los famosos, las parejas de matrimonios de famosos, pero si lo tienen todo, tienen dinero, tienen fama, reconocimiento, son los que más dinero tienen y seguro que cuando van a un restaurante no les cobran, a ellos no. Nosotros sí. O sea, a nosotros sí. Entonces, es decir, esos matrimonios, por ejemplo, lo tienen todo, pero me gustaría saber cuál es el índice del porcentaje de divorcio dentro de las parejas de famosos. Es altísimo. Es decir, sí, parece que les va bien, pero realmente en lo esencial les está yendo mal, porque es algo efímero, es algo que va a traer frustración. Mira, cuando tú no conoces tu propósito, cuando tú no te puedes comprometer con él porque no lo conoces, sí o sí va a venir a tu vida la frustración. O sea, es algo inevitable. Va a venir a tu vida la frustración. Parece que las cosas van bien, pero llega un momento en el que te das cuenta de que no van bien. Entonces, la Biblia enseña que nosotros, y es un versículo que yo le he tenido que aplicar a mi vida, y me encanta, que Romanos 8:28, que dice lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, y aquí es la clave, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Wow. Fíjate qué fuerte como Dios conecta la palabra propósito con lo que te pasa en la vida, porque a veces, aunque en la vida a ti te vayan las cosas mal, si tú conoces tu propósito y lo estás cumpliendo, ya sabes que todo eso te ayuda a llegar a tu propósito. Todo te ayuda a llegar a tu propósito. Te voy a poner un ejemplo mío, personal, que me pasó. El año pasado, el 27 de marzo, iba camino a mi trabajo en la construcción, en la obra, 7:30 de la mañana, en la moto. Y una señora se saltó una señal de ceda al paso y casi me atropella. Tuve un accidente en la moto por culpa de la señora. Y tuve el hombro, o sea, me caí, imagínate, en la moto, todo te lo llevas tú. Bueno, pues Dios utilizó eso para sacarme de la construcción. Estuve 9 meses de baja médica laboral y después de eso, cuando me dieron el alta, encontré el trabajo que llevaba esperando casi 13 años. Es el trabajo que tengo ahora. Bueno. Y yo en ningún momento me quejé, pero yo sabía, digo, si me caí de esa moto, Dios puede utilizar eso ¿para qué? O sea, recuerdo perfectamente en el momento en que yo, después de ese accidente y tal, el Señor me llevó a ese versículo, porque yo sabía que tenía un propósito y yo sé que tengo un propósito. Entonces entiendo que todo lo que me sucede ayuda para bien. En diciembre del año pasado, por ejemplo, en diciembre del año pasado, una persona entra literalmente a matarnos a nuestro edificio, rompe los cristales de la puerta, es un edificio, pues el portal, rompe los cristales del edificio, empieza a golpear todas las puertas, sube hasta nuestra puerta de enfrente, empieza a golpear, tuvimos que llamar a la policía, nosotros estábamos en casa, no sabíamos que era por nosotros, pero ese hombre entró y era el vecino de abajo, justo nosotros vivíamos en un primero, pues en el bajo, que hacía unos meses había entrado a vivir ahí y ya era utilizado por Satanás, yo no sé qué pasaba ahí, era una cosa muy fuerte. Y ese hombre un día decide, pues seguro estaba bebiendo, decide entrar a hacernos daño, a golpearnos, a hacer lo que sea. Llamamos a la policía, no lo encuentran, no sabíamos que era él. Al día siguiente ya nos quedamos así con ese susto. El cristal, la entrada del edificio totalmente rota, los telefonillos que están metidos dentro de la pared, arrancados desde ahí. O sea, yo no sé, era una cosa tremenda. Al día siguiente voy a coger mi coche y en medio de, no sé, 100, 200 coches que habían aparcados, el mío era el único que tenía las 4 ruedas rajadas enteras, los retrovisores rotos y colgando del suelo, la tapa de la gasolina arrancada. Entendí que ese ataque era para mí. ¿Sabes qué hice? Yo en ese momento automáticamente sabía, no sé por qué, pero yo sabía ya que había sido él. Algo en mi corazón y en mi espíritu me lo decía. ¿Sabes qué fue lo que hice? Cogí a mi esposa, cogí a mi hija, cogimos una maleta y nos vinimos donde mis suegros, ¿vale?
y estuvimos ahí un día esperando, intentando encontrar un piso, porque ya nuestra vida corría peligro. Así como rajó las ruedas del coche, que me dice a mí que si me ve a mí no me raja a mí. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo que nos tuvimos que mudar deprisa y corriendo, incluso con miedo, con temor por nuestras vidas. En ningún momento me quejé, había algo dentro de mí que me decía que Dios estaba actuando. Eso fue el 4 de diciembre del año pasado. El día 31 de diciembre nosotros teníamos que dejar el piso ya, nos iban a sacar del piso la casera. Era el piso donde vivía Artemio, por cierto, y Carolina. Y nos iba a sacar la casera, no teníamos literalmente donde ir, yo estaba sin trabajo, de baja médica. Vamos, estábamos en una situación ya límite. Pero Dios utilizó a ese hombre para sacarnos de ahí, y de repente cuando estábamos en la casa de mi suegro ese día, una de las mejores amigas de mi esposa, pues las llama y le dice que está alquilando su piso al lado de mis suegros, que es este piso donde estamos ahora mismo, y era un piso que todo el mundo se iba a pelear con él, por él. Pero nosotros justamente en ese momento entramos y ella llamó, estábamos ahí, lo necesitábamos, al día siguiente nos mudamos. Bueno. O sea, nosotros no íbamos a tener cómo encontrar piso, es muy difícil encontrar, pero Dios utilizó toda esa locura, esa situación, para traernos a este lugar donde estamos, que es un lugar mucho mejor, nos han bajado al alquiler. O sea, estamos en manos de Dios. Yo entiendo que yo tengo un propósito para con Dios, yo entiendo que yo sirvo a la gente en mi iglesia, entiendo que yo amo a mi familia y que la cuido como Dios espera que la cuide. Entonces entiendo que todo lo que me sucede ayuda para bien. Por tanto, a las personas a veces parece que les va bien. ¿Y por qué si no hacen las cosas bien? Bueno, no me importa. Yo solo sé que mientras yo tenga un propósito y lo conozca, todo lo que me sucede a mí me ayuda para mí. Todo. Bueno, qué bueno. Hay un pasaje bíblico en Salmos, no me acuerdo, pero habla de esto. Muchas veces nos quejamos porque a los malos le va bien, prosperan, pero sus caminos dice que son de perdición. O sea, van a la... Verdad. Pero ¿qué encanta? Porque me encanta lo que cuenta Camilo. Acá la gente nos dice, wow, santo, recibo lo que Dios tiene para mí después de lo que estoy pasando ahora, dicen por acá. Claro sí. Tremendo, dice por acá, toda la gente nos escribe, dice una gran verdad. La gente está recibiendo mucho de esta entrevista, Camilo. Compañero, ¿tiene alguna última pregunta? Camilo, ¿se puede servir sin falta de compromiso? Servir sin compromiso, ¿no? Yo diría que no. Bueno, yo diría que no. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque en la misma esencia del servicio implica el hacerte menor que otro, entre comillas, hacerte menor que otro, porque realmente el servicio te engrandece. Pero el verdadero servicio, el servicio que Dios espera, ya nosotros tenemos el mayor ejemplo de todos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de todos? El servicio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Bueno. Ese fue el mayor acto de amor / servicio que ha habido en toda la humanidad. El mayor de todos. Pero es que aún Jesús, antes de ir a la cruz, se pasó una vida entera sirviendo, una vida entera predicando, desde su mismo nacimiento, desde que se despojó de su trono, de su posición. Entonces, el servir implica compromiso. Y te voy a decir por qué. Porque ¿cuál era el propósito de Jesús? Podríamos decir que el propósito de Jesús era predicar el evangelio del reino, que el propósito de Jesús era traer sanidad, era sanar a los enfermos, como dice el libro de Isaías, cuando él abre el rollo y lo lee. Todo eso era parte de su asignación, y espero que la gente no me malinterprete. Todo eso era parte de su asignación, pero ese no es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús está escrito en el libro de Hebreos, cuando dice que necesitábamos un sumo sacerdote que fuera a la vez el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Entonces Jesús no hubiera cumplido su propósito si no le sirve a la humanidad en aquella cruz. Hubiera podido hacer todo lo demás, pero se hubiera quedado a medias sin el sacrificio de la cruz. El servicio implica compromiso, claro, porque ese fue el mayor nivel de compromiso de Dios con el hombre, de Jesús hecho hombre, de Jesús siendo Dios hecho hombre. Ese fue el mayor nivel de compromiso, el mayor nivel de servicio. Y por supuesto no podemos servir, o sea, ese es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos servir sin tener un compromiso férreo. ¿Con qué? Con Dios y con nuestro propósito. Lo siento por ser a veces tan pesado repitiendo, pero es que es así. Si nosotros no nos comprometemos con Dios y con nuestro propósito,
¿Cómo nos vamos a comprometer a servir a otras personas? Cuando yo entiendo, sobre todo los que son ministerio, pastores, todos los 5 ministerios, su propósito siempre va a pasar por servir a otros, siempre. Siempre va a pasar por el servir a otras personas. Y como dije anteriormente, el amor siempre se demuestra, el amor debe ser demostrativo, por eso Juan enseña que de tal manera amó Dios al mundo que entregó. La primera acción que nace del amor es entregar algo, darse. Por tanto, darse es servir. La mayor manifestación de amor, ¿cuál es? El servicio. Así que no podemos servir sin estar comprometidos con Dios, sin estar comprometidos con las personas y evidentemente sin estar comprometidos con nuestro propósito. Wow, me encantó. Me encantó la entrevista, Camilo. Realmente ha sido una bendición para nosotros. Estamos realmente muy bendecidos. Mucha gente recibiendo lo que impartiste en esta mañana, ¿sí? Mucha gente poniendo acá, Dios me está hablando, mentor Camilo, de parte de Dios hoy. Dice, eso es importante, saber que las entrevistas son utilizadas para que Dios hable a través de ellas, ¿sí? Emilio Gavarre dice, estoy escuchando. Dicen por acá, mucha gente que se comunica con nosotros manda mensajes. Me preguntaron si en tu libro, yo sé que vos recomendaste en tu libro los 5 lenguajes del amor. Lo recomiendo, creo que en el último, en el de Gracia, la llave maestra, creo que sí que hablo de ese libro. Y en el primer capítulo, ¿no hay una recomendación de un libro? Lo cierto es que no lo recuerdo. Yo creo que sí, hay una recomendación que le digo a mi esposa que lo recomendaste ahí. Hay un libro y acá me preguntan si realmente algunos temas que estuviste hablando de compromiso, de matrimonio, tenían que ver con los 5 lenguajes del amor. Tienen que ver, pero yo sí tengo que decir una cosa. Normalmente en mis libros, en los libros cuando se utiliza bibliografía, cuando se utilizan otras fuentes, pues se tiene que referir a ellas. En las mías, en mis libros no hay referencia a otras fuentes porque la verdad es que yo todo lo que escribo es sentarme en un ordenador y que Dios me empiece a hablar y yo lo escribo. Bueno. Es decir, yo no compruebo otras fuentes más que la Biblia, que lo pongo al principio, pero sí que es verdad que no... Hay cosas que uno aprende, pero yo no las tomo literal de otros libros. Sé que están en otros lugares. Por ejemplo, en el capítulo 2 hablo del libro Cómo caminar el poder sobrenatural de Dios, del apóstol Maldonado, porque lo recomiendo simplemente porque hablo acerca de tomar dominio, tomar posesión, etcétera. Eso está escrito ahí también. Entonces, simplemente digo, bueno, si usted quiere leer más sobre esto en concreto, ahí puede ir a ese libro. En el tema del compromiso dentro de la familia, evidentemente los 5 lenguajes del amor son necesarios. No recuerdo de memoria si lo cité o no lo cité, creo que no, pero si no, pues hay que lo sepan por medio de esta entrevista que es importante conocer los lenguajes del amor dentro de la familia, con padres, con hijos, sobre todo con esposa y esposo, para poder ser exitosos a la hora de llevar a cabo esa relación. Genial. Camilo, respondeme la última pregunta. Te la dijimos al último. ¿Lo pensaste? Sí. Creo que lo tenés ahí. ¿Por qué la gente lo tendría que leer? ¿Por qué la gente tiene que leer el libro del éxito detrás del compromiso? Bueno, la verdad, porque yo entiendo que, creo que ya lo dije, pero bueno, lo tengo que decir tal cual, entiendo que si no somos capaces de comprometernos, si no entendemos lo que es el compromiso, y por ende no somos capaces de comprometernos con aquello que debemos comprometernos, que son 3 cosas fundamentales, Dios, mi propósito y mi familia, pues vamos a fracasar. Vamos a ser personas fracasadas, no vamos a tener éxito, un éxito verdadero, un éxito real. Por tanto, ¿por qué deberían leer mi libro? Pues porque en él te enseño a ver el éxito que hay detrás del compromiso. Wow, bueno. Ahora sí. Ahora sí, hay que leerlo. Bueno, yo